Mi tema a tratar es o son las técnicas que soportan la criminalística. Estas son aquellas que de alguna manera dan un plus importante de excelencia y calidad a las investigaciones, ya que por medio de ellas se logra llegar o se puede llegar a la verdad en casos que pueden llegar a ser o pueden tornarse demasiado complicados de acuerdo a la forma de elaboración o las destrezas que tiene la persona que comete el hecho delictuoso. También nos da la puntada que se necesita para que de alguna manera para que de alguna manera no estar nosotros tan atrasados en cuanto a el sinfín de modalidades con las que cuenta la sociedad para cometer delitos. Y digo la sociedad porque cualquier persona puede en algún momento de su vida llegar a cometer algún delito, ya sea doloso o sea culposo. Entonces, para dar una idea de lo que se realiza con estos mecanismos o con estas técnicas, les traigo a colación las siguientes. Planimetría forense. Este informa a los funcionarios que posteriormente intervendrán en la investigación. Facilita la diligencia de reconstrucción del delito. Sirve como prueba documental en donde los jueces tendrán una mejor imagen del lugar, o sea, una mejor idea dentro de ellos del lugar en donde se cometió el delito y el desarrollo de los acontecimientos. En esta hay un levantamiento de planos y el equipo para llevar a cabo ese levantamiento de planos es muy sencillo, no es nada complicado. Nada más puede ser el papel, que preferiblemente sea de hoja cuadriculada, borrador, lápiz, cuerda, cinta métrica o telémetro y una tablilla con prensa. La perspectiva. Se presenta un objeto desde una distancia y un ángulo en el cual se le pueda observar. En algunos casos se utiliza como complemento ilustrativo para obtener una visión más clara del sitio del suceso. Es isométrico, ya que permite representar por medio de un dibujo las tres dimensiones de un objeto: alto, largo o ancho, y se puede utilizar para mostrar detalles tales como trayectoria de un proyectil o algunos pasadizos. El dibujo preliminar del croquis se lleva a cabo para que de esta manera el investigador tenga una imagen más duradera del lugar de los hechos. También constituye un medio de auxilio para que los testigos puedan recordar algunos hechos específicos. Permite indicarles el lugar en donde se encontraban en el momento de observar el desarrollo del suceso, ya que esto hace más relación a que todas las personas dentro de un hecho o que puede ser testigo de un hecho no tienen el mismo punto de vista. La persona que está situada hacia el norte está mirando de allá para acá, ella tiene un punto de vista muy distinto a la persona que está al oriente o al occidente del lugar de los hechos. Son dos puntos de vista muy distintos. Entonces eso es lo que se logra hacer con la planimetría, de que todas las personas sepan o de que el testigo sepa en qué lugar estaba su posición. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la química forense. La química forense es la rama de la química que estudia la interacción entre compuestos de la naturaleza orgánica e inorgánica existentes en la escena de un crimen, como pigmentos, trozos de tela, vidrio, restos de objetos de arte, pólvora, sangre y tejidos, entre otros, y tienen como objetivo el contribuir desde el punto de vista científico el esclarecimiento o la resolución de hechos delictivos. El trabajo del químico forense es muy minucioso, pues debe analizar cada elemento encontrado en un determinado lugar, a efecto de ser utilizado como prueba para corroborar la naturaleza de un crimen o las causas de la muerte de un individuo. Por tanto, su labor se centra en el estudio de la evidencia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre
la criminalística de campo. La función primordial del área de criminalística de campo comprende el trabajo del investigador forense que se desarrolla en el área física correspondiente al lugar de los hechos o al lugar del hallazgo, con finalidad de identificar los elementos materiales o indicios utilizados o producidos en el área de la realización del hecho que pudiera o no contribuir en un delito, así como la investigación de laboratorio que resulte necesaria, siempre en auxilio de los órganos encargados de procurar el impacto en la justicia. Y de esta se desprenden unos documentos periciales que se elaboran en el área. Está levantamiento técnico del cadáver, fijación y recolección de indicios, revelado y levantamiento de huellas dactilares latentes, identificación de objetos diversos, reconstrucción criminalística de los hechos, determinación de la posición víctima y victimario, dinámica de los hechos, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la dactiloscopia forense. La dactiloscopia forense es una parte esencial de la investigación criminológica. Este es uno de los métodos más efectivos para identificar un cadáver. La dactiloscopia se puede definir como la ciencia que se encarga del estudio de las huellas digitales. Esta ciencia es usada desde el siglo XIX para identificar individuos. Esto es posible gracias a que la huella dactilar es única en cada individuo. Esta ciencia se maneja a través de ciertos puntos característicos que permiten identificar a un individuo. Los puntos característicos de la dactiloscopia se basan en las bifurcaciones, empalmes o interrupciones que pueden encontrarse en las crestas papilares. Los puntos característicos de la dactiloscopia se pueden definir como las circunstancias o particularidades individuales que presentan las crestas papilares. Balística forense. La balística se entiende como el estudio científico, físico, químico de todo lo relativo al movimiento de los proyectiles, balas, bombas de gravedad, cohetes, misiles balísticos. La balística forense es otra disciplina que estudia ciertos aspectos técnicos de los proyectiles y sus efectos sobre tejidos biológicos y su interacción con otros objetos con el fin del esclarecimiento de presuntos delitos. La balística puede considerarse dividida en tres ramas: balística interior, balística exterior y balística de efecto terminal. La balística interior estudia los efectos que se producen en el interior del arma. La balística exterior estudia las trayectorias y los efectos perturbadores del medio ambiente sobre el proyectil. Y la balística de efecto terminal estudia los efectos causados por el choque del proyectil contra un cuerpo dado o ya definido. También vamos a hablar de otra técnica que dentro del medio o dentro de la sociedad se escucha mucho o es muy común, como lo es el retrato hablado. Esta es una disciplina artística mediante la cual se elabora un retrato o rostros de unas personas extraviadas o cuya identidad sea ignorada. Se toman como base los datos fisonómicos aportados o soportados por testigos e individuos que conocen o tuvieron a la vista a quien se describe. Bueno, las funciones del perito en el retrato hablado, es como entrevistarse con testigos y personas que conocen o tuvieron un acercamiento visual con la persona que se pretende identificar. Recibir de estos la información relativa a la fisionomía del rostro y demás datos que identifican a una persona o con los cuales se puede identificar o describir a una persona.
Con base en dichos datos, elabora el retrato hablado correspondiente. Bueno, por otro lado también tenemos la documentoscopia. La documentoscopia es la disciplina que tiene por objeto el estudio, el análisis de los documentos modernos, públicos o privados, utilizando distintos métodos y técnicas a fin de establecer su autenticidad o falsedad, plasmando las conclusiones a las que arriban a través de un informe escrito denominado pericia documentológica. Se ocupa del examen de documentos a efecto de dictaminar respecto de su autenticidad o determinar las posibles alteraciones que haya podido tener. Dentro de estas se da el análisis del papel. El perito analiza las características intrínsecas de la elaboración del papel, sus dimensiones, tamaño, textura, color, grosor y dispositivos de seguridad, por virtud de las diferentes pastas utilizadas en la fabricación del papel, tales como bisulfito, sosa, etcétera. Esto nos da una fluorescencia especial bajo la lámpara del Wood, mejor conocida como luz negra, y el microscopio nos permite examinar las diversas fibras que entran en composición del papel e incluso apreciar el sistema de fabricación de este. Dentro de este está el examen físico. El examen físico es el estudio del papel, versa sobre los diferentes elementos, dimensiones en milímetros, anchura y espacio del rayado, si lo tuviera, o sea, las líneas que lleva el papel, configuración externa mediante fotografía a la luz, configuración interna mediante microfotología o por transparencia, manejo de papel con tetacloruro de estaño, matiz del papel y el canto, espesor del papel, filigranas, opacidad y transparencia. Se mide mediante la sobre un diafómetro, midiendo la luz que pasa a través de la luz. Bueno, por otro lado, como técnica también tenemos la que es, o la llamada, la odontología forense. Esta es la aplicación de los conocimientos odontológicos con fines de identificación y tiene utilidad en el derecho laboral, civil y penal. Es la rama de la odontología que trata del manejo y el examen adecuado de la evidencia dental y de la valoración y la presentación de los hallazgos dentales que pueden tener interés por parte de la justicia. La odontología forense es muy importante y abarca temas relevantes para la investigación judicial, tales como dictámenes de edad, recolección de evidencia odontológica en delitos sexuales, maltrato infantil y responsabilidad profesional, entre otros. Esta también representa una gran utilidad en identificar de quién es el cadáver que se ha encontrado, determinar si la causa de la muerte tiene como origen algún acto delictivo, conocer a la víctima y también al posible o probable victimario, entregar el cuerpo a los familiares, trámites de documento de identidad, en la tipificación del delito de lesiones personales al determinar la naturaleza de la lesión, colaborar en la detección de síndrome del niño maltratado, ya que en la gran mayoría de los casos se encuentran lesiones en cavidad oral y tejidos peribucales, además de ayudar en la detección del delito sexual y casos de responsabilidad profesional. Bueno, ahora para concluir, podemos determinar o podemos llegar a conocer que
La criminalística, los principios de la criminalística y las técnicas son de gran importancia, y son de gran importancia y utilidad, teniendo en cuenta que sin estos no sería posible la resolución de casos de índole criminal, y podría llegar a encontrarnos con un sinfín, cientos de delitos sin llegarse a resolver, ya que con estos mecanismos científicos se puede llegar a la verdad, o a la verdad absoluta, o como dicen, a la verdad verdadera dentro de un delito, y de quién fue o pudo ser el posible autor del mismo. Muchas gracias.